¿Qué es lo más triste que te ha pasado en tu niñez? Un día me encontré un cachorro afuera de un convento, estaba muy lastimado y yo me sentí muy triste por él. Convencí a mi familia de llevarlo con nosotros y ayudarlo. Yo lo cuidé mucho tiempo y ya me había encariñado. A mí me hacían bullying en unas clases que tenía y cuando pasaba esto yo solo pensaba en cuando llegara a casa y acariciara a mi perro. Todo estaría bien cuando estuviera con él. Después de un mal día, regresé a mi casa solo para ver que mi abuelo lo había regalado por el simple hecho de que no le gustaban los perros de la calle. Fue una experiencia muy traumática y con ese suceso se desató mi depresión. Actualmente han pasado 4 años más o menos y tengo depresión grave y ansiedad diagnosticada. Por alguna razón yo me identificaba mucho con este perro. Se llamaba Canela. Lo extraño mucho. No manches, pues sigue adelante. Ahora piensa que el perro, aunque no esté contigo, está bien él, y que tú debes de seguir adelante tanto con otro perro, amigos o familiares, o no sé, yo igual ando medio depre. Hace una semana se murió mi perro de un infarto, llevaba 5 años con él, si me dolió solo me queda mi gata como consuelo. Chale, sigue adelante, lo bueno es que ya está en un mejor lugar. Lo siento mucho. Me pasó algo similar hace 3 o 4 años. Tenía un conejo de mascota al que mi perro le pegaba y mi familia los alejó del entorno, y un día cuando estaba con mi conejo comenzó a convulsionar y yo no sabía qué hacer. Por mi inocencia comenzó a decirle que se calme, pero noté que el conejo no se movía y así fue como se murió en mis brazos. Que la mayoría de niños me hacían bullying, y luego yo les hacía bullying, pero todos me decían el malo. Mis padres me maltrataban tanto psicológicamente como verbal y física, también en ser muy pobre y tener dificultades en relacionarme con la gente. Desde los 10 hasta los 14, los castigos de mi papá eran muy duros para mí porque de pasar de pegarme con cinturón se fue al cable y después a la manguera, hasta que un día la manguera se rompió y me dijo que buscase algo y yo todo pendejo le pasé un palo que me llegaba hasta el pecho, 1,5 metros más o menos, y me comenzó a pegar con eso mismo. Pero ese no fue el final, comenzó a obligarme a hacer ejercicios de la pre, según él porque no me quería pegar, pero el ejercicio más cansador era al chancho, que era un tipo de lagartija pero con la base de los pies más arriba, y cuando estaba en esa pose me pegaba con el maldito palo de 1 metro. Pero qué diablos, una buena demanda sobre eso y el tipo iba directo al frescobote. Mi familia paterna lo quería hacer, pero mi papá y mi madrastra me convencieron de que si los quería no dijera nada con la psicóloga. La demanda ya estaba en marcha, y aprendí a dibujar sin que sospechen nada y actuar, y al final la psicóloga no se dio cuenta que era una actuación y le dijo a la corte que yo no sufría abuso. Es una lástima que haya terminado así, que es que lo que te hizo más que castigo era tortura. Espero que al menos eso hubiese hecho algún cambio en la actitud de tu padre. 2 días antes del Día de la Madre, en mi país es el 27 de mayo, me escapé de mi casa y estuve afuera por 2 días y yo creí que no les importaría nada a mi familia, pero mía fue la sorpresa al saber que hasta algunos compañeros de mi curso y mi familia me estaban buscando, y unas mamás de algunos compañeros me encontraron y querían llamar a mis papás, pero yo las convencí de que llamen a mi abuelita. Me llevó muy bien con ella, y al final ella vino, y por un tío que tengo, es como el líder de mi familia, decidió que viviría con mi abuelita, y hoy en día estoy con ella estudiando 1 año más para poder entregarle un título de bachiller. Es mi primera vez hablando por Reddit y debo admitir que se siente bien hablar de algunos momentos malos de mi vida y desahogarme. Nunca es bueno quedarse esos recuerdos para uno solo, con el tiempo solo se vuelven peores. También es una de mis primeras veces interactuando en la red social y es agradable ser amable con las personas. Yo quiero mucho a mi papá, pero me da miedo cuando está enojado conmigo. Una vez sí se pasó de la raya, estaba comiendo, cabe aclarar que no me gustan los tomates, vomité lo que había comido, mi papá vio lo que hice y fue a donde vomité, agarró una cuchara y me hizo comer mi propio vómito. Alguien que te trata de esa manera no merece tu cariño.
Ya sé, pero sin importar lo que me haya hecho es mi papá y lo voy a querer aunque él me pegue. Espero que en algún momento te des cuenta que es una terrible persona. No es tan difícil llegar a esa conclusión con solo leer unas cuantas de sus acciones hacia un menor de edad. ¿Triste? Bueno. Recuerdo que se me dañaron mis patines y le pedí prestado a mi vecina los de su hija, que en ese momento no los estaban usando, ella estaba en la casa, lo recuerdo, y cuando me vio los patines me los quitó de mala forma, me caí y tengo una cicatriz en mi pie de eso. Entonces no se los pediste prestados porque no había nadie en la casa, solamente los tomaste y eso molesta a las personas. Se lo pedí a la mamá de ella. ¿Cómo me entraría a una casa ajena y tomaría algo sin haber nadie? Ok, quedó claro. Pero ninguna persona puede prestar algo que no es suyo. ¿Qué harías si llegas y te das cuenta que alguien prestó tus cosas a un vecino? Es cierto, pero eso lo sabe uno cuando ya es grande, adolescente o adulto. Un niño solo sabe que para usar algo que no es suyo debe pedírselo a un adulto y ese fue mi caso. Si tienes toda la razón, al igual cuando seas un niño no quieres que nadie más toque tus juguetes, por esa razón te fue mal en esa experiencia. Mis padres siempre estuvieron trabajando mucho y mi hermana estaba en la escuela, así que yo pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela, después iba a la escuela, tenía proyectos fuera de ella, así que no pasaba mucho tiempo con mis padres. Entendía que era por trabajo, pero muchas cosas cambiaron cuando mi abuela comenzó a estar mal y ya no me podía quedar en su casa, así que ahora estaba sola en mi casa por las mañanas, me encargaban limpiar todo, los cuartos, la cocina y a veces, debía calentarme mi comida yo sola. Nacieron mis primos y ahora la poca atención mía era de ellos y más cuando mi madre debía cuidarlos. Almorzaba sola, desayunaba sola y esas cosas. En esos momentos no me gustaba mucho estar sola, pero lo estaba. Claro, tenía amigos, pero ¿y mi familia? Tan solo tenía 7 años y eso aún sigue pasando. En mis 13 años mis padres están más ausentes y no por trabajo, pero ya me acostumbré desde niña. Me gusta estar sola, pero realmente prefiero pasar tiempo con mis 3 amigos antes que con mis padres y hermana. Mis amigos actuales no me hicieron daño y les tengo más confianza. A mis padres no, se perdieron de mucho y hay cosas que sí sería lindo que sepan, pero no sucede. Me di cuenta que no podía contar con ellos hace tiempo y el año pasado cuando me lastimaron y no van a arreglarlo, no me pidieron disculpas, me hicieron creer que yo era la culpable de lo que pasó y me hizo mal. Por esas cosas no les cuento de lo que hablo ni hago con mis amigos, las cosas que hago para sentirme bien, yo soy así y otras cosas. Bueno, eso sería todo, supongo. Desde que tengo memoria recuerdo que mi madre dejaba vivir a nuestro padre en la casa. Ellos se divorciaron antes de que yo naciera y yo siempre lo supe, así que era para mí algo normal escuchar a las personas hablar sobre el divorcio de mis padres. Por lo general yo y mi hermana mediana solíamos pasar la tarde jugando y peleando como lo hacen los hermanos. Mi madre siempre estaba dormida por la tarde ya que trabajaba en el turno de la noche y esto provocó que creciera literalmente sin una madre, ya que las pocas veces que tenía contacto con ella solo me servía la comida y se iba a dormir. Además, ella siempre fue muy seria y reservada. En cuanto a mi padre, él por lo general se iba a jugar con sus amigos y solía llegar ebrio a casa, si no es que traía a personas a beber en su taller que se encontraba junto a la casa. Como verán, mi vida cuando era una niña siempre permaneció en el abandono, pero todo cambió cuando mi padre comenzó a salir de casa más seguido y en algunas ocasiones solía actuar bastante extraño. Entonces mi hermana mediana y yo creíamos que él se iba por trabajo hasta que un día descubrimos que estaba hablando con una mujer. Inmediatamente le contamos a mi mamá y ella, que era la persona que siempre se veía seria, la vi llorar por primera vez aquel día. Para mí fue extraño cuando mi madre dijo que habría una reunión familiar y nos juntó a todos en la sala. Yo y mi hermana mediana teníamos miedo por lo que habíamos hecho y así comenzó una disputa para correr a mi padre de la casa. Mi hermana la mayor defendía a nuestro padre y yo y mi hermana mediana, que en algún momento creímos que él era nuestro mejor amigo, lo defendimos,
pero luego de escuchar a mi madre hablar sobre todo lo que alguna vez le hizo y de explicar la razón de por qué lo había dejado vivir en nuestra casa fue cuando comencé a entender todo. Mi madre una vez nos dijo que la única razón de que mi padre viviera con nosotros después de su divorcio fue porque ella quería que tuviéramos un padre. Gracias a mi padre y a sus malas decisiones mi madre supongo que es feliz, pero yo no lo soy. Mi padre por un tiempo me hizo creer que él era la víctima y ahora que me ha hecho ver que nosotras no le importamos y que solo nos reconoce como sus hijas cuando se siente solo, yo comienzo a sentir un odio por su egoísmo, mientras que mi madre un día tomó todas sus cosas y se marchó. Ahora solo veo a mi madre cuando ella quiere venir a vernos y a veces siento que voy a caer en la inestabilidad de la depresión. Mi padre nos dejó olvidados a mis hermanos y a mí en un parque en medio de la nada. Mi hermana tenía 6, mi hermano 5 y yo 2 años. Resulta que fue a ver a su otra familia y nosotros estuvimos desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche sobre la resbaladilla, rodeados por perros agresivos y llorando. Bullying, la mayor parte influyó en mi infancia, lo demás en la adolescencia. Diría que estoy medio trastornado. Me hacían bullying en mi colegio, los de mi barrio y mi hermano mayor, de otra madre pero del mismo barrio. Prefería quedarme en mi casa solo, lo que generó que me llenara de ira, depresión, ansiedad y problemas para comunicarme. Darme cuenta que la falta de afecto, salidas con mi familia fue culpa de mi abuela con esclerosis múltiple a la cual mi mamá cuidaba 24/7, provocándole desvelos o no dormir por cuidarla, y haciendo que el estrés vaya hacia mí. Mi papá era un hombre que trabajaba todos los días y llegaba tarde a casa, sin embargo había días en los que llegaba temprano y para mí era mucha felicidad pues yo era golpeado por mi mamá y él no lo sabía, así que yo sabía que si estaba mi papá en casa mi mamá no me golpearía. Mi papá siempre llamaba a la casa para saber si llevaba comida o alguna cosa que se necesitara. Entonces tenía unos minutos para hablar con él y siempre le preguntaba, ¿hoy a qué hora llegarás? Para saber si había golpes o no. Un día enojado conmigo me reclamó que le molestaba que le preguntara eso porque a mí eso no debería importarme. Han pasado aproximadamente 15 años y en ninguna llamada con él, no le pregunto, ¿cómo estás? Desde el kinder me tenían mi apodo de toda la vida, Palito. Los niños me evitaban cuando veían que me gustaría ser su amiga. La falta de afecto por parte de mis padres ya que ellos se divorciaron cuando tenía 7 y mi hermana 3, los dos nos quedamos con mi papá el cual él para sacarnos adelante trabaja mucho tiempo. Tuve una infancia muy traumática, de hecho mi vida sigue siendo así. Un día mi papá llegó a la casa y su comportamiento era algo raro. Después de un rato empezó a reclamarle cosas a mi mamá, la trató muy mal. A mi corta edad traté de hacerles entender que no está bien que discutan enfrente de mi hermana, porque apenas tenía 8 años, y la verdad me arrepiento de eso. Cabe aclarar que no tenía ni tengo una buena relación con él, pero sea como sea lo respetaba. Bueno, después de decirles eso, creía que ya iban a dejar de discutir, pero él empezó a decir muchas cosas más. Recuerdo claramente cuando me dijo, lárgate que tú no eres mi hija y sonará feo, pero fue así, ¿saben? Mi mamá presenció eso, y yo con mi ingenuidad creía que por fin lo dejaría, pero no. Al siguiente día solo me dijo que debo de entenderle y que sea como sea él es mi papá. 3 años después sigo aquí, viendo cómo ese señor acaba lentamente con mi familia. Siempre ver las peleas de mis padres. Un día vi cómo mi papá dañaba a mi mamá hasta el punto de casi dejarme sin ella. Por suerte se detuvo, pero eso no termina ahí. También me tocó ver cómo mi papá iba a la cárcel por ir a la casa de mi abuela a hacer un desmadre y a querer golpear a mi mamá y siguen muchas peleas más. Esto es algo largo. Lo que considere más triste de mi niñez, aunque es en realidad lo que de niña considere más triste, en su momento fue que mis padres pasaran Navidad con los padrinos de mi hermana, tomando, pero mi padre era el que tomaba, mi madre se quedó a cuidarlo. Habíamos comprado fuegos artificiales y globos aerostáticos de los cuales yo estaba muy emocionada porque mi padre había prometido que los íbamos a hacer volar. Bueno, eso nunca pasó. Mi madre nos mandó a casa y prometió que estarían para tirar los fuegos artificiales en la terraza de mi casa.
Espere, espere y espere hasta que ya pasaron todos los fuegos artificiales. Bajé las escaleras, me encerré en el baño y rompí a llorar. Tenía 9 o menos probablemente. Nunca en mis pocos años de vida me había sentido tan triste, resentida y decepcionada. Odié la Navidad por un tiempo. Actualmente odio los fuegos artificiales, pero es que mis perros lo odian, y Navidad no me parece la gran cosa, pero la uso como excusa para festejar y comer bien. Me había olvidado de este suceso de no ser por esta pregunta. A pesar de los golpes él me quiere, y nunca me dolieron sus golpes, solo lloraba porque era mi papá el que me pegaba. Será una terrible persona a la vista, pero cuando mi mamá abandonó a mi papá por 2 días él estuvo conmigo. Estoy agradecida por tener a un papá así, sin importar los golpes que me haya dado en mi infancia. Ahora él solo me reta. Muchísimas gracias a todos por comentar. Lo siento mucho a todos, animó.